unos años atrás una propaganda en torno a una película que iba a salir en el cine, no me acuerdo bien el nombre de la película. Decía, dentro de esos pasajes que dan como promocionando la película, salía como un sacerdote que había en una película que le decía a alguien: no porque no creas en el diablo serás libre de su influencia. Era una película como de terror, creo, por la frase, ¿cierto? No porque no creas en el diablo serás libre de su influencia. El diablo, Satanás, no es un mito, aunque para muchos en el siglo XXI y desde el siglo XX, aún cristianos, es increíble, pero aún cristianos crean que Satanás es un mito o una superstición que tenían las personas cristianas del siglo I y que se coló después en el tiempo. Pero Satanás no es un mito. ¿Por qué lo decimos tan fuertemente? Porque la bendita palabra del Señor nos enseña que Satanás no es un mito, es un ser angelical caído y es el enemigo del hombre, del elegido, el enemigo del hombre. Y lo podemos expresar claramente porque las Escrituras así nos lo enseñan. El tema de la guerra espiritual es común en el día de hoy en las iglesias, es común el tema de la guerra espiritual, y eso es lo que trataremos en esta noche. Vamos a tratar el tema de la guerra espiritual y vamos a tratar de responder estas dos preguntas: ¿qué es exactamente la guerra espiritual? ¿Y cuál es nuestro papel en ella y cómo la enfrentamos? ¿Qué es exactamente la guerra espiritual? ¿Cuál es nuestro papel en ella y cómo la enfrentamos? Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si es correcta la posición común evangélica que vemos en el día de hoy en torno a la guerra espiritual. ¿Es correcta esa posición que vemos en el común de las iglesias evangélicas en torno a este tema de la guerra espiritual? Porque básicamente lo que vemos hoy en torno a este tema son gritos, reprensiones, ataduras al enemigo, declaraciones de expulsión. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿esta posición es correcta en torno al tema de la guerra espiritual? Y quiero que arranquemos por allí. Y quiero arrancar ese punto de ver si es correcta la posición que se tiene hoy en el común de las iglesias evangélicas en torno a la guerra espiritual, con una pregunta que se convierte en un presupuesto para esta exposición de esta noche. Y es: ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio Satanás? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio Satanás? Ahora, si estamos hablando de que es una persona que ya no tiene control de sus acciones, sino que está totalmente controlado por Satanás, pues la respuesta es no. No es posible que un cristiano esté poseído por un demonio o Satanás, y podemos afirmarlo tan firmemente, es una redundancia, podemos afirmarlo porque la Escritura nos enseña que un cristiano es aquel que tiene el Santo Espíritu de Dios dentro de su ser. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo dice, no hay necesidad de que vayamos allá, no es el pasaje en que nos vamos a centrar, pero si son Biblias rápidas pueden hacerlo. Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está en Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, a la pregunta, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? La respuesta tajantemente es no. Porque ¿cómo va a estar poseído por un demonio aquel que tiene el Santo Espíritu de Dios dentro de su ser? No existe cristiano que no tenga el Santo Espíritu de Dios dentro de su ser. Juan, en la primera epístola que escribe, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, esta verdad que nos sirve como presupuesto en el arranque de esta enseñanza, que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, es contrastante con lo que vemos hoy en día común en las iglesias evangélicas. Porque en las iglesias evangélicas lo que se muestra es una especie de exorcismos express, lo que se conoce como liberaciones. La pregunta es, ¿liberar a un cristiano de un demonio es algo que no es acorde a la enseñanza de la Escritura? Pero es lo común que se ve dentro de las iglesias evangélicas. Liberar
a un cristiano de un demonio es algo antiescritural, porque ¿cómo va a estar poseído por un demonio o Satanás aquel que tiene el Santo Espíritu de Dios dentro de su ser? No tiene esa posibilidad. Y en torno a ese punto, a ese contraste, a esa incoherencia de lo común que se ve hoy, quiero señalar dos errores que se involucran en ese hecho y en esa práctica en torno a la guerra espiritual, en torno a esas supuestas liberaciones que se ven comúnmente. Uno de los puntos que se ven es que casi siempre se le echa la culpa a Satanás dentro de ese contexto de salir a ser liberado de un demonio o de Satanás. Es que casi siempre las personas terminan echándole la culpa a Satanás de todo lo que les acontece en su vida, aún de esas cosas que son responsabilidades propias como cristiano. Me hago entender. Muchas personas dentro de ese común, de ese clima que hay, de ese contexto que hay en torno a la guerra espiritual, cuando tienen un gran rencor, por ejemplo, con alguien, creen que la solución es salir a que sea liberado de un espíritu de rencor, más o menos así. O cuando no se ha perdonado a alguien, entonces salen a que se le eche fuera ese espíritu de rencor. O cuando es una persona violenta, entonces sale para que sea expulsado el espíritu de violencia que hay dentro de su ser. Y de una manera u otra, entonces la posición es: pobrecito nosotros, no somos responsables, sino que el responsable es el cochino Satanás. Y ese es el contexto que hay, que se puede involucrar en medio de esa actividad. El pastor Julio César Benítez, en el libro que escribe en torno a este tema, Conflicto Espiritual, cuenta algo en torno a un muchacho que asistió a su congregación durante un tiempo, después se alejó y cuando se lo encontró le preguntó por qué no había vuelto. Y el muchacho le dijo lo siguiente: el cochino diablo me condujo al adulterio. El cochino diablo lo condujo al adulterio. Y caí y no he podido levantarme. En la iglesia donde estoy asistiendo me han hecho varias liberaciones, pero aún no me levanto. Entonces, la expresión de este muchacho, de este hombre es: estoy en el adulterio por culpa del diablo, y no ha sido posible que a través de las liberaciones de las iglesias donde estaba asistente este muchacho haya podido él salir de eso. Entonces la culpa no es de él, la culpa es de Satanás. Reunión tras reunión vemos que se ata, que se reprende, que se expulsan, y los supuestos cristianos salen supuestamente a recibir este tipo de lo que se llaman por parte de estas iglesias ministraciones que los liberen del poder satánico. Una vez tuve la desdicha de escuchar a un experto en demonología. Sí, un experto en demonología. Esos son los títulos que hoy se colocan para elevar el ego. Un experto en demonología que decía que había que expulsar espíritu, y escuché espíritu de todo: espíritu de pereza, espíritu de lascivia, espíritu de mentira, espíritu de fornicación, espíritu de todo había que liberar. O sea, básicamente cualquier cosa o actitud mala que haya dentro de la vida de alguien no es culpa de esa persona, sino que es una influencia de un espíritu maligno. Eso era lo que se quería presentar. Y básicamente lo que hace es: el hombre no tiene la culpa, es la culpa de los demonios o Satanás. Y eso es un peligro muy grave dentro de la vida cristiana, porque casi que dejan una pasividad total. La vida cristiana es todo menos pasividad. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 2:12: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, esto no es inactividad, esto es una responsabilidad con temor y temblor, la vida de santidad en torno a Dios. Pero el concepto de: no, pero es que no es culpa mía, es culpa de un demonio que tengo dentro de mí, es algo que es muy peligroso dentro de la vida cristiana. Ahora, si ese es el contexto que se tiene de guerra espiritual, pues estamos perdiendo la guerra los cristianos, porque vemos que vez tras vez se hacen esas invitaciones a liberación y la gente sigue saliendo en medio de esas iglesias. Pero además de ese punto, de ese contexto global en torno a lo que hoy se practica como guerra espiritual, se dan expresiones de este tipo: saltemos sobre la cabeza del cochino diablo. El cochino diablo está bajo nuestros pies. No sé si ustedes han visto un libro que hay por ahí que se llama Oíme bien Satanás. Y aparece un man así como
yo creo que el diablo tiembla al ver la fisonomía de este hombre. Oíme bien, Satanás. Saltemos sobre la cabeza del cochino diablo, está bajo nuestros pies. Que Satanás no se meta conmigo, no sabe con quién se metió. Yo he escuchado en algunas oportunidades hasta que le dicen maldigan a Satanás, maldigan a Satanás. Y esto es algo muy grave, porque estamos hablando de un contexto supuestamente de guerra espiritual. Pero si el cristiano no sabe exactamente qué es la guerra espiritual y la enfrenta de una manera tan errónea como lo que se está haciendo hoy en día en el contexto normal del mundo cristiano, es algo muy peligroso. Este tipo de actividades de saltar sobre la cabeza de Satanás, sobre maldecir a Satanás, sobre gritarlo, sobre injuriarlo, es totalmente lo contrario a lo que nos dicen las Escrituras en torno a esa posición frente a Satanás. Acompáñame a Judas, por favor, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8 al 10. Y el contexto es que Judas escribe lo siguiente en torno a esos hombres que se habían involucrado en la iglesia y que eran un tropiezo para la iglesia. Esos falsos maestros que había y empezaban a surgir en medio de la iglesia. Y en torno a ese tema que hoy comúnmente la gente relaciona con guerra espiritual, de saltar, de maldecir, mira lo que dice Judas 1 del 8 al 10. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, versículo 9. Y pone un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y pone a un ser poderoso como el arcángel Miguel. Dice, pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Así que la actividad que vemos en el día de hoy es totalmente anti-escritural en torno al tema de la guerra espiritual. Como consecuencia de ese ánimo, de ese impulso que hay como de sentirse superiores en todo sentido, hay lo que yo llamo como exorcistas ambulantes, que son personas que casi que les fascina en entrar a orar por alguien por supuestas liberaciones. Ellos dicen, en los evangelios, en la carta de los Hechos, en el libro de los Hechos, vemos que Jesús y los apóstoles expulsaban demonios, y entonces nosotros también expulsamos demonios. Ahora, nosotros no somos ni Jesús, ni somos los apóstoles. Ellos tenían unos dones, pues el Señor Jesucristo es Dios, pero los apóstoles tenían unos dones en torno al fundamento de la iglesia. La iglesia se fundamenta sobre los apóstoles y sobre los profetas. Efesios capítulo 2 versículo 20, les leo para que no estén de un lado para otro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros no somos los apóstoles y profetas, ni tampoco somos el Señor Jesucristo. Ellos expulsaban demonios, claro, ellos hacían milagros, claro, pero ellos tenían un don en torno al fundamento de la iglesia, a la fundamentación, al establecimiento de la iglesia. Así que aquellos que hoy en día son como felices sintiéndose con ese poder en pos de orar por alguien y que alguien supuestamente sea liberado de un demonio, deberían recordar una historia que sí está en Hechos de los Apóstoles, donde unos hijos de una tal Exeba, ¿cierto?, eran felices también tratando de hacer exorcismos de ambulantes, y le dijeron una vez a alguien que tenía un demonio, versículo 14 de Hechos 19:14, había 7 hijos de una tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, y le decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. El versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. John MacArthur dice en torno a este pasaje, y estoy totalmente de acuerdo con él, esto confirma que el poder para expulsar demonios pertenecía a Jesús y a los apóstoles, pero a nadie más. Hasta los demonios dan testimonio de ello. Hasta los demonios dan
testimonio de ello. Aquí hay un gran peligro, y esto suena a risa y todos nos reímos, pero todos en algún momento nos vimos involucrados en la misma payasada. Ahora, el gran peligro es que la guerra espiritual es real. Y el gran peligro es enfrentarla de una manera errónea. Ese es el gran peligro. Porque nos podemos ir a este otro extremo. Y es otro extremo peligroso también. Hay dos extremos peligrosos en torno a este tema. Un extremo, que es este, el payaso de hoy en día, el infantil. Y el otro extremo es que al ver todas esas actividades infantiles, pensemos que no existe tal cosa como guerra espiritual. Y ese es otro extremo muy peligroso también. Muy peligroso también. El teólogo bautista Millar Erickson da una advertencia en torno a esto. A ver lo que sucede en el común de las iglesias evangélicas en torno a la guerra espiritual, pero caer en el otro error, o centrarse tanto en eso que se descuida precisamente en lo que es la guerra espiritual. Él dice: en los últimos años ha habido un estallido de interés hacia el fenómeno de la posesión demoníaca. Como consecuencia de ello, algunos cristianos pueden considerar esto como la principal manifestación de las fuerzas del mal. En realidad, Satanás, el gran engañador, puede estar fomentando el interés en las posesiones demoníacas para que los cristianos descuiden otros tipos de influencias más sutiles de los poderes del mal. La Escritura claramente nos advierte y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es un tema de mentiras, es un tema real. Realmente tenemos un enemigo. Pero al ver las payasadas, podemos caer en el lado de eso no existe, y ese es un problema muy grave. Así que quiero hacer el estudio de lo que es la guerra espiritual basándome en una epístola. ¿Y por qué basándome en una epístola? Porque las epístolas que escribieron los apóstoles tienen esta característica: son teológicas, pero también son prácticas. Es decir, los apóstoles, cuando escribían las epístolas, tenían dos objetivos: dar una explicación teológica, pero también dar una aplicación a esa posición teológica. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta noche en torno a este tema, en torno a la carta de los Efesios, a la epístola de los Efesios. Entonces vamos a hacer un recorrido, no vamos a hacer una predicación netamente expositiva del capítulo 1 en adelante, sino que vamos a hacer un recorrido global por la carta en torno a este tema. Y no puedo arrancar hablando de cómo afrontamos la guerra espiritual sin primero mostrar qué es o en qué consiste la guerra espiritual. Vayamos a Efesios capítulo 2 y leamos del versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2 y leamos del versículo 1 al 3. El apóstol Pablo, ¿y qué quiero mostrar aquí? Lo que primero quiero mostrar es el estado en que se encuentra el hombre natural. Versículo 1 al 3. El apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos tres versículos, Pablo muestra cuál es el estado natural de todos los hombres. El estado de todos los hombres antes que Dios haga una obra de gracia en la vida de ese hombre, dar su Santo Espíritu. Lo primero que tenemos que ver es que este pasaje nos enseña que todos los hombres en su estado natural están muertos. Él dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Necros utiliza la palabra Pablo allí, la palabra griega. Pablo, estaban muertos. Y en el sentido de estar totalmente alejados, estar totalmente distanciados, estar totalmente destituidos de una relación con aquel que es la vida, con Dios. Totalmente destituidos, totalmente alejados, totalmente quebrantada, ningún tipo de relación con aquel que es la vida, con Dios. Una vez alguien se le acercó al Señor Jesucristo y le dice: Señor, permíteme que vaya primero a entierre a mi padre y a mi madre y después voy a seguirte. Y el Señor, ¿qué le dice? Deja que los muertos entierren
a sus muertos. Es una expresión muy dura, pero es una expresión real en torno al estado natural de todas las personas. Entonces este pasaje lo primero que nos enseña de la condición de todo hombre es que está muerto, nécoros, es un muerto en torno a una relación con Dios. Otro punto que nos enseña este pasaje en torno a ese estado natural es que ese muerto está caminando bajo la voluntad de Satanás. Él dice en este pasaje: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos ajenos a Dios, pero unidos a Satanás. Ese es el estado natural. En la exposición que hemos venido haciendo los domingos de Juan, y cuando hicimos en el capítulo 8, vemos que el Señor Jesucristo le dice a los judíos: ¿ustedes son hijos de quién? De Satanás, vuestro padre, o de vuestro padre Satanás. Ahora, no solo les dice esto, sino que les dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que otro punto que nos muestra Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 es que no solo que estamos muertos, destituidos de cualquier relación con Dios, sino que también vivimos conforme al deseo de Satanás. Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y un tercer punto que nos muestra Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 es que esta condición de estar muertos y estar siguiendo la voluntad de Satanás muestra que se está por naturaleza bajo la ira de Dios. Termina diciendo: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que por naturaleza el hombre está bajo la ira de Dios, son enemigos de Dios, y ese es el estado natural de todos los hombres. Y este punto es importante en torno a la guerra espiritual. Otro punto que nos enseña la carta a los Efesios es que Dios ha hecho algo en pos de los suyos. Todos los hombres están en esa condición, pero Dios desde la eternidad escogió a algunos de esa gama de todos los hombres para que fuese su pueblo. Vamos a Efesios 1 y vamos a leer del versículo 3 al 5, y aquí es donde se origina el conflicto, porque el estado natural de todos los hombres es ese: muertos. Ahora, Dios ha hecho algo en pos de su pueblo. En Efesios capítulo 1, leamos del versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Hay un propósito con la elección: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección de Dios tiene un propósito. ¿Cuál? La elección de Dios tiene un propósito. ¿Cuál? Pues todos deberíamos tener un concepto teológico que ya se va armando en nuestra cabeza. ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué nos eligió Dios? Pues aquí lo dice claramente: para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, hay muchos otros pasajes que reafirman lo que quiere decir este punto. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 también nos habla de ese propósito de la elección: para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el propósito de la elección de Dios es que el hombre que Dios ha elegido camine de una manera distinta al hombre natural. El hombre natural camina bajo la voluntad de Satanás. El hombre de Dios camina bajo la voluntad de Dios. Y se genera un conflicto allí, porque por naturaleza nosotros queremos seguir la voluntad de Satanás. Nuestra naturaleza, nuestro estado natural, está muy ligado a los deseos del mundo. Pero el Santo Espíritu de Dios que vive en nuestro ser impulsa a nuestro ser a que vivamos bajo la voluntad de Dios. Y en torno a ese propósito de Dios, Dios nos ha capacitado para poder hacerlo, vivir bajo la voluntad de Dios. Versículo 16 al 20 de Efesios 1.
¿Sí se empieza a ver el conflicto? Efesios capítulo 1, versículo 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo no ora para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes. Pablo ora para que los creyentes entiendan el poder que hay en medio de ellos, el mismo poder que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Dios tiene un propósito en la elección y Dios nos ha dotado de su Santo Espíritu en pos de ese propósito. Tenemos la justificación, la obra de Cristo en la cruz que nos da la justificación, el ser aprobados por Dios. Pero la voluntad de Dios en torno a los que Él ha elegido es que vivan en santidad. Y eso a veces las personas no tienen claro. Somos salvos por gracia, pero la elección de Dios tiene un propósito. Y el propósito es que tú camines y vivas en santidad y que llegues a formar la imagen de Cristo en tu ser. Andemos ahí a Efesios 2 y le damos del versículo 8 al 10. A mí me gusta siempre ir allí porque somos expertos en leer el versículo 8 y 9, pero el 10 no. Y entonces se malentiende la elección de Dios. Por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Estoy leyendo bien? Amén. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí quedamos. Y entonces exponemos siempre que somos salvos por gracia, que no se involucra ninguna obra, y casi que decimos las obras no tienen nada que ver en torno al plan de salvación de Dios, y eso es falso. Porque el versículo 10 pone en contexto lo que es realmente la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha salvado por gracia, pero el propósito de la elección es que caminemos en santidad. Y caminar en santidad hace un contraste muy grande con lo que es el hombre natural. La vida diaria, la vida de cada uno de nosotros diaria, en cada uno de los momentos de nuestra vida, en cada uno de los campos de nuestra vida, refleja si hemos entendido esto. Mira cómo el apóstol Pablo en toda esta carta enfatiza la santidad, y solo voy a ir a 3 pasajes. Efesios 4, versículo 24 al 25. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que, claro, Dios nos ha elegido y somos salvos por gracia, pero hay un propósito en torno a la elección de Dios, y es el caminar en santidad, llegar a conformar la imagen del Señor Jesucristo en nuestro ser. Y eso crea un conflicto. ¿Y por qué crea un conflicto? Después que nosotros hemos repasado que la carta a los Efesios nos muestra que hay un conflicto en torno a este punto. ¿Por qué hay un conflicto? Porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue deseando lo que el mundo ofrece. Nuestra naturaleza, que aún persiste en nosotros, sigue pensando mucho en nosotros. Nosotros seguimos de alguna manera dentro de nuestro ser girando en pos de nosotros, pero está el Santo Espíritu de Dios que nos impulsa a vivir para Dios. Y eso crea un conflicto. Vayamos y miremos cómo el apóstol Pablo lo refleja, y sí quiero que vayamos a este pasaje sin perder Efesios.
Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Porque en este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, Pablo refleja lo que realmente sucede dentro de tu ser como creyente. Y es un conflicto. Y es un conflicto. Digo pues, ¿qué dice Pablo? Andad en el Espíritu. Ahora, el Espíritu es el Espíritu Santo, por eso está en mayúscula. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero Pablo, le estás hablando a cristianos. Los cristianos ya no tenemos influencia en la carne, mentiras. Los cristianos seguimos conviviendo con nuestra naturaleza pecaminosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto es un conflicto. Ahora, dentro de este conflicto, ¿qué es? El Santo Espíritu de Dios vive en nosotros y nos impulsa a vivir para Dios y conforme a su voluntad, y nos da el poder para hacerlo. De allí que el apóstol Pablo también diga: sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu de Dios, mostrando una influencia en todo nuestro ser del Santo Espíritu de Dios. Pero dentro de este conflicto que ya hay dentro de nuestro ser, aparece un ingrediente adicional: Satanás. Porque Satanás es un enemigo que sopla sobre esa vieja naturaleza que hay en nuestro ser. Así que, después que Pablo ha dicho en esta carta: cristianos, vivan conforme a la elección y al poder que Dios les ha dado, Pablo es consciente que para hacerlo se debe batallar. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no sé si han notado. Lo primero que he hecho es mostrar cómo la carta a los Efesios habla teológicamente. Habla teológicamente en torno a quién es el hombre en su estado natural, a lo que Dios ha hecho en torno a su elección, a cómo impulsa la carta a los Efesios a vivir una vida en santidad. Pero aquí va a mostrar que Pablo no es, digámoslo así, no sé si es la palabra correcta, indolente a saber que esa vida y ese propósito de Dios no se da sin un conflicto. Y empieza a decir: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La capacidad para enfrentar lo que debemos enfrentar como cristianos surge de nuestra unión con Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunas versiones dicen: buscad vuestra fuente de poder en el Señor. Buscad vuestra fuente de poder en el Señor. Y en el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La carta de Efesios, junto con la carta a los Filipenses y junto con la carta a los Colosenses, se conocen como las cartas desde la prisión. Pablo está encadenado como un soldado romano. Ahora, Pablo se queda mirando al soldado romano y dice: este hombre está preparado para una batalla. Este hombre está preparado para una batalla. Ahora, tristemente hay muchos cristianos que no están preparados para batallar, pero están en una batalla. Porque la guerra espiritual es real, y esto es lo que Pablo empieza a mostrarles aquí, después de decirles la condición en que estaban, después de mostrarles el propósito de la elección de Dios y después de exhortarlos a vivir en santidad. Les muestra y les enseña que tienen un conflicto en torno a ese propósito y que deben estar preparados para enfrentar ese propósito. Pablo está encadenado a ese soldado romano, lo mira y piensa: está preparado para la batalla. El cristiano siempre debe estar preparado para la batalla. La palabra que utiliza Pablo aquí como armadura es panoplia en griego. Y esa palabra lo que significa es una armadura completa. En otras palabras, y el énfasis de esa palabra es
El cristiano debe apropiarse de todos los recursos que tiene en Dios para poder enfrentar ese conflicto que hay en su vida cristiana. Todo lo que Dios ha colocado a disposición, el creyente debe apropiarse de él. Una de las cosas que más se resaltan en el estudio de la historia de los ejércitos es la composición del vestuario de batalla de un soldado romano, porque tenía todo lo necesario para atacar y para defenderse. De esa época, lógicamente. Era un vestuario completo. Y Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios, entiéndase, de todo lo que Dios les proporciona para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los métodos que utiliza Satanás. Y es un énfasis repetido en esta carta, los métodos que utiliza Satanás. Devolvamos un momento sin perder Efesios 6 a Efesios 4, 26, 27. Y miremos cuáles son esos métodos que utiliza Satanás, o cómo Satanás sí puede entrar a influenciar la vida de un cristiano, no a poseerlo, pero sí a influenciar. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Otras versiones dicen, no le den punto de apoyo al diablo. Pablo está consciente de la realidad, el poder y los métodos y el engaño del diablo. El diablo no es una invención campesina ni mitológica de los primeros cristianos. Es un ser real que tiene el propósito de entorpecer el caminar cristiano. Tiene el propósito de entorpecer el caminar cristiano, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, en la segunda carta, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿En qué sentido Pablo conoce las maquinaciones o los actuales de Satanás? ¿Dónde sabía Pablo, o cómo sabía Pablo cuáles eran las maquinaciones? De las Escrituras. Pablo conocía las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Pues el Antiguo Testamento, las Escrituras que ellos tenían. Y en el Antiguo Testamento, y vamos a hacer un recorrido rápido sobre dos puntos, cómo Satanás ataca la vida del cristiano o ataca la vida del pueblo de Dios. Vamos a ver dos puntos que son enfáticos o son reiterativos de muestra de características de cómo Satanás actúa. Por eso Pablo puede decir que no ignora las maquinaciones de Satanás. Sin perder Efesios, quiero que miremos, pues Génesis 3, todos conocemos el relato de Génesis 3. Eva está un día caminando con Adán, no vamos a decir que estaba sola, Adán estaba ahí al lado, y le llama la atención el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás aprovecha ese papayazo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás coloca en duda la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, y después dice, no moriréis. Coloca en duda la palabra de Dios. Entonces Eva y Adán empiezan a preguntarse, ¿será que tiene razón Dios o la serpiente? O sea, el accionar de Satanás es colocar en duda la palabra de Dios y los tienta. También vemos que David sabía que Dios había prohibido censar, pero la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 21:1 que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Así que nosotros encontramos, solo tomando estos dos pasajes, que Satanás es el tentador. Satanás tienta. Y el punto es no darle el papayazo para que tiente. Pero Satanás es tentador. Ahora, el Antiguo Testamento también nos muestra otro papel de Satanás: el acusador, el fiscal, el sapo, el que va y le lleva delante de Dios el error del hombre. Zacarías capítulo 3 versículo 1 es una visión que tiene Zacarías, una visión celestial, y dice el pasaje: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si uno lee el libro de Job, uno se da cuenta que también en esa
visión celestial, en ese abrirse los cielos y ver qué está pasando en el cielo, vemos que Satanás le dice al Señor: Job te teme, pero no de gratis, sino que es que tú lo has cercado de bendiciones. Pero quítale las bendiciones y vas a ver cómo él va a maldecir tu nombre. Así que Satanás tiene un papel de tentador y tiene un papel de acusador. Ahorita que le cantábamos el himno que ensayábamos en esta noche, me llamaba la atención lo que este hombre contaba, porque de alguna forma u otra ese es un papel de Satanás, de acusar al hombre en pos de sus pecados. Así que tentación y acusador. Entonces, no desconocemos en la forma en que Satanás actúa, dice el apóstol Pablo. Versículo 12 de otra vez de Efesios capítulo 6. Y en ese versículo 12 lo que va a mostrar es el campo de acción de esa batalla. Y el campo de acción de esa batalla es espiritual. La guerra espiritual es eso, espiritual. No es de gritos, no es de maldecir, ni de saltar, ni de ofuscarse en pos de un ser espiritual. El apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El campo de batalla es espiritual. Y en el versículo 13 vuelve y reafirma algo que para Pablo es muy importante. Vuelve y dice: por tanto, tomad otra vez toda la armadura de Dios. Otra vez, para Pablo es muy importante que el creyente tenga presente esto. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Esta es una orden del apóstol Pablo. Ya. Es ya que el cristiano debe tomar toda la armadura de Dios. No hay que perder el tiempo para que podáis estar firmes después que pase el día malo. Esos días donde la tribulación y la tentación llegan y Satanás busca hacer caer en pecado al hombre. El propósito de Pablo es que el creyente no caiga. No caiga. No caiga. Hay creyentes que se acostumbran a caer en el pecado. Esto es muy peligroso, porque la primera carta de Juan dice que el cristiano no practica el pecado. No es lo común. Miren lo que estoy diciendo. Lo común en el cristiano no es pecar ya. Lo común en el cristiano es vivir en santidad. Ese es el proceso. Pero casi que nos hemos vuelto muy laxos en decir: no, pecamos. Y sí, pecamos, y pecamos, y pecamos, pero ese no es el propósito de Dios. Y uno de los puntos tal vez en torno a ese volvernos tan laxos en la vida cristiana es tal vez malentender lo que es la guerra espiritual, precisamente. El propósito de Pablo es que el cristiano no caiga. No caiga. Versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con toda la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, la armadura de Dios no es una pantomima de ponerse una armadura en las mañanas. Alguna vez escuché que alguien hacía la pantomima todas las mañanas de que se estaba colocando la armadura de Dios, creyendo que ese ritual matutino le iba a poder hacer soportar las acechanzas del diablo. Eso es una ridiculez. Aquí Pablo está tocando 7 aspectos que se convierten en armas frente a la guerra o conflicto espiritual. Ahora, ¿serán solo esos aspectos los que Dios nos da para enfrentar ese conflicto? No, pero sí lo que Pablo quiere enfatizar con que sean 7 es el hecho que tenemos todo un arsenal en nuestra vida como cristianos para poder enfrentar ese conflicto espiritual. Y miremos uno a uno.
cada uno de los que nombra el apóstol Pablo. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La Nueva Versión Internacional dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Lo que Pablo va a empezar a tocar aquí son características que debe tener un cristiano, características normales, naturales en la vida de un cristiano. Manténganse firmes, dice Nueva Versión Internacional, ceñidos con el cinturón de la verdad. Así como el cinturón en la armadura de un soldado sostenía todo el armamento y todo el vestido, la verdad en la vida de un creyente es la cualidad básica. La verdad, el andar en verdad, el hablar en verdad, el ser verdadero, es la cualidad básica en la vida de un creyente. Cuando un creyente fundamenta su vida en la verdad, pueden venir muchas situaciones complejas, pero esa vida que ha fundamentado en la verdad, no solo de la verdad de la palabra de Dios, sino de vivir en verdad, pues va a impedir un acceso del enemigo a su vida. Pero tristemente hay muchos creyentes, cristianos entre comillas, que se acostumbran a la mentira. Y no solo estoy hablando de la verdad como fundamento de vida en torno a la palabra de Dios, sino que se acostumbran a mentir en su vida diaria. Y acostumbrarse a mentir en su vida diaria es vivir bajo el campo de Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira. Así que estás abriendo un boquete inmenso a la influencia de Satanás en la vida. ¿Me explico? Hay muchos cristianos que por lograr un beneficio como un préstamo en un banco, y estoy colocando solo un ejemplo, mienten por un beneficio propio. O póngale el ejemplo que usted quiera en torno a un beneficio propio. Se acostumbran a mentir, y eso no es una característica de un cristiano. La característica de un cristiano es vivir la verdad. Vivir la verdad. Otro punto que toca el apóstol Pablo es: y vestíos con la coraza de justicia. La coraza era todo lo que protegía las partes principales, vitales del soldado. Justicia, justicia. Pablo en esta carta ya ha tocado esta palabra con anterioridad, y es la forma ética en que se debe vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Vayamos y ya tocamos estos dos pasajes, Efesios 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que esté viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una característica es la forma en que vivimos los cristianos en el día a día, como nuevos hombres, conforme al propósito de Dios. También en Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 9, vuelve y enfatiza este punto de vivir en la justicia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Si mi vida no se ajusta al hombre creado según Dios, ¿serán falsas las acusaciones de Satanás? ¿Valdrá algo de reprender, exhortar, expulsar, saltar sobre la cabeza si nuestra vida no se ha ajustado a la voluntad de Dios? Otro punto que toca Pablo, el tercero, es: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos tenían dentro de su vestimenta como una de sus mejores armas el calzado, porque era una especie de puntillitas, unos tachecitos que les permitían desplazarse muy rápido y posicionarse muy bien para la batalla. Ahora, Pablo lo relaciona con el apresto del Evangelio de la paz, las buenas noticias, el Evangelio de la paz. ¿Cuáles son las buenas noticias? Acompáñenme sin perder Efesios a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19.
Porque básicamente en este pasaje Pablo explica lo que es realmente el Evangelio de la paz. ¿Cuál es la obra que ha tenido, el resultado que ha tenido el Evangelio de la paz? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, este punto en torno a la vida cristiana tiene dos aspectos. El primero, claramente, es que tenemos que compartir el Evangelio. Claramente, aún se convierte en una arma en torno a nuestra vida espiritual el cumplir la comisión que Dios nos ha dado de compartir el Evangelio. Pero tiene un segundo aspecto, y es entender que estamos en paz con Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O poder expresar como Pablo expresa en Romanos capítulo 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni persecución, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor. Entonces, el punto de la paz y del Evangelio no es solo anunciarlo, que es punto fundamental, es una orden dada por el Rey, sino entender que estamos en paz con Dios, y eso es maravilloso. No ese cuestionamiento de cómo estoy frente a Dios, de que será que sí soy salvo. Estar en paz con el Señor es un arma maravillosa. Otro punto que toca, y el cuarto, es sobre todo, dice Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos tenían un escudo con una piel especial para que cuando le tiraban las flechas encendidas, cuando cayera sobre el escudo, se apagara rápidamente ese fuego. Y el apóstol Pablo, en torno a esa relación, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cómo podríamos enfrentar una guerra espiritual si dudamos? Ya vimos que el principio de la caída del hombre estuvo en dudar de la palabra de Dios. Eso fue lo que minó el enemigo. ¿Con qué Dios os ha dicho? Confiar en Dios es un escudo porque nos permite centrarnos en la verdad de Dios y no en lo que percibimos. Confiar en Dios, que es creer, que es tener fe, es un escudo porque nos permite centrarnos en la verdad de Dios y no en lo que percibimos. Pero todavía muchos creyentes siguen caminando con lo que perciben. Y se motivan o desmotivan, y se alegran o se entristecen, según ven y según oyen. No. Confiar en Dios apaga cualquier dardo de fuego que pueda tirar el enemigo. Ahorita cantábamos, o lo expresaba, sí, dentro del canto, dentro de uno de los himnos que cantamos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. El cristiano no camina por vista, sino por fe. Pero el cristiano que sigue caminando por lo que percibe, por lo que oye, por lo que siente, es un campo fácil para el enemigo. Es un campo fácil para que el enemigo lo engañe. De allí el gran peligro en torno a los cristianos emocionales, que tratan de buscar emociones en torno a su relación con Dios. El gran peligro es que tienen un enemigo que también puede afectar esa emoción. Y puede afectar creyendo que viene algo de Dios, viniendo del mismo Satanás. Así que el escudo de la fe, el escudo que se protege confiando en la palabra de Dios, apaga cualquier dardo de fuego del enemigo. Otro punto, y es el quinto. Y tomad, ¿sí? ¿El quinto? Sí, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, el yelmo era el casco de los romanos, ¿no? El casquito. Salvación. El creyente que baja su mirada a lo temporal está perdido.
el creyente que baja su mirada a lo temporal está perdido, pero el creyente que tiene puesta su mirada en la eternidad camina valientemente. El apóstol Pablo decía: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de Dios. Pero el creyente que baja su mirada a lo temporal dice: ¿y Dios sí está con nosotros? ¿Y por qué al impío le va tan bien y a nosotros tan mal? Pero el creyente que levanta su mirada, pues eso es lo que dice el Salmo 73. Asaf dice: por poco resbalaron mis pasos al ver la prosperidad del impío, mientras yo me gastaba en pos de la santidad, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. Entonces el cristiano tiene que siempre tener su mirada en la eternidad, porque la promesa de la fe cristiana no son cosas temporales, sino que la promesa de la fe cristiana es una eternidad con el Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo maestro de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, vamos al versículo 19 de 1 Corintios capítulo 15, dice una verdad que hemos enfatizado mucho y que yo sigo enfatizando, porque aún sigo viendo cristianos con la mirada muy baja. Y una mirada muy baja en pos de lo temporal es un gran tropiezo y un gran campo de acción para el enemigo en esta batalla espiritual. Si en esta vida, dice el apóstol Pablo, y entiéndase que 1 Corintios 15 es el capítulo maestro, como dice el pastor Sergio Ruiz, en torno a la resurrección, a la trascendencia de la vida. En el versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de todos los hombres. Si solamente en esta vida, o sea, si las promesas cristianas son en esta vida, somos los más dignos hombres de lástima. Nuestras promesas no están acá, nuestras promesas son eternas. Y el cristiano que baja la mirada a lo temporal está perdido, está fácil en las manos del enemigo. Otro punto que toca Pablo, y es el sexto, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y es la espada del Espíritu porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró y quien la ilumina en nuestro ser. Cuando el Señor fue tentado, ¿qué respondía el Señor? Escrito está. Escrito está. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad, es mi única verdad. Usted me puede mostrar lo que quiera afuera, pero para mí la Biblia es la verdad absoluta. Todos esos programas de la tumba de Cristo, de los ovnis, de alienígena, de todo eso, todos esos programas son una estupidez para mí. Los aborrezco, para mí son paja, para mí son nada, más que basura, no es nada. No le gasto un segundo, porque la verdad está en las Escrituras. ¿Qué voy a ver yo tumbas de Cristo cuando la Escritura me dice que la tumba está vacía? Y yo lo creo, yo no me pongo con vueltas. Pero los cristianos que no toman la Escritura como la absoluta verdad están perdidos. Están perdidos. Aquellos que dicen: no, pero déjame escuchar lo que dice la ciencia, déjame escuchar lo que dicen las evidencias. Cielo y tierra pasarán, pero su bendita palabra no pasará. Y yo permanezco firme a ella porque yo quiero trascender. Ahora, hemos nombrado 6 aspectos que tenían ese uniforme de ese soldado romano que estaba al lado de Pablo, pero el 7º no tiene nada que ver con el uniforme romano. Y es que Pablo toma todo ese aspecto simbólico y característica de la vida cristiana, que no son las únicas, pero todo lo envuelve en torno a Dios, la oración. Dice Pablo: orando. Y miren que él repite 4 veces el todo. Es como que si quisiera gritar: todo esto que les he dicho, todo esto depende de Dios, todo esto depende de tu unión con Dios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
La oración del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. La oración es el medio decretado por Dios para que se cumplan muchos de sus propósitos. La oración es el medio que le recuerda a mi ser que dependo de Dios. Y así ha arrancado Pablo. Pablo ha arrancado todo este punto en torno a esta guerra espiritual, que dependamos de las fuerzas y del poder de Dios. Y termina este bloque diciendo exactamente lo mismo. Tan consciente es Pablo de su necesidad de esa unión con el Señor, que termina en el versículo 19 diciendo: y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. La forma de enfrentar la guerra espiritual no es gritando, no es saltando, no es espantando al diablo, no es amenazándolo, ni mucho menos entrando en campos que no nos corresponden. ¿De qué valdría todo ese ritual si no se tiene como base la verdad, la justicia, la paz, la fe, la seguridad y expectativa de la salvación? Si que la palabra de Dios no ilumina los pasos que tenemos, si la oración no nos permite entrar en intimidad con Dios, ¿de qué sirve todo eso? De gritar, de desgajarse, de crearse una mente infantil diciendo que queremos poder cuando no tenemos ningún poder. Somos tan frágiles, dependemos tanto de Dios, absolutamente de Dios. La forma de enfrentar esa guerra espiritual es no dándole entrada a Satanás, es resistiéndolo, es viviendo tras los tesoros que Dios nos ha provisto. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Santiago 4, versículos 7 y 8 dice: someteos, ¿qué? Someteos a su voluntad, sométanse a Dios, resistid al diablo, ¿qué? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vamos a 1 de Pedro 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual que resistir firmes en ¿qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí no hay algarabías en estos pasajes, ni saltos ni gritos. Aquí hay algo común en estos dos pasajes: sumisión a Dios. Sumisión a Dios y confianza en Dios. John MacArthur y muchos han definido la guerra espiritual como la guerra por la verdad, y tienen razón, porque el diablo es un padre de mentiras. Nosotros debemos guerrear por la verdad que está en las Escrituras. Claro que hay una guerra espiritual, pero día a día vemos grandes bajas en las filas cristianas porque las están enfrentando de una manera incorrecta. Vamos a orar.